¿Alguna vez has tenido la sensación de estar atrapado en un lugar que nadie puede ver, como si tu vida estuviera paralizada, tu alma agotada y tu mente dando vueltas en círculos que no llevan a ninguna parte? Te despiertas con el corazón apesadumbrado, duermes con el alma inquieta, e incluso en los momentos de silencio, algo dentro de ti sigue gritando. Has intentado explicarlo, pero nadie lo entiende realmente. Ha buscado respuestas, pero ninguna parece brindarle alivio. Hay un tipo de dolor que no sangra, sino que consume. Un tipo de angustia que no se escucha, pero que asfixia el espíritu. Y es de este dolor del que vamos a hablar ahora, porque Jesús te habla, y Él quiere revelarte lo que nadie te ha dicho nunca. Hay un ciclo invisible, profundo y espiritual, que te ha mantenido atrapado, y ha llegado el momento de romperlo. Puede que te hayas acostumbrado a este estado de ánimo, puede que incluso hayas aprendido a vivir con él, pero ¿y si te dijera que esto no es normal? ¿Que esta angustia no es tu identidad, sino una trampa construida a lo largo de años? Pocas personas lo saben. Este ciclo no comienza con dolor, comienza con algo que parece pequeño, pero que se convierte en un laberinto emocional y espiritual. Y hoy, Jesús te habla no solo para consolar, sino para confrontar, para abrir tus ojos espirituales y mostrarte que esta prisión tiene un nombre, un origen y una salida. Pero ojo, este no es un mensaje común. Esta es una revelación profunda y oculta que se ha mantenido en silencio durante siglos y que ahora está siendo revelada, no por casualidad, no por algoritmo, pero porque Jesús te trajo aquí, porque Él escuchó tus lágrimas escondidas, vio tus pensamientos en momentos en los que nadie te veía, y ahora quiere mostrarte que esta angustia tiene un fin. Sí, hay una manera. Y a lo largo de este video descubrirás que este ciclo no te define, no te limita y ya no te acompañará. Pero primero, necesitas escucharlo todo, porque lo que aquí se revelará podría cambiar tu vida para siempre. Respira hondo y abre tu corazón a este mensaje. No estás aquí por casualidad. No fue el algoritmo, no fue suerte. Jesús te habla, y Él te trajo aquí porque hay una verdad que recién ahora estás listo para recibir. Esta no es solo otra palabra de consuelo. Es una convocatoria espiritual. Estás ante una revelación que tiene el poder de romper el ciclo que silenciosamente se viene repitiendo en tu vida. Pero para que esta liberación comience a suceder, es necesario posicionarse en la fe. Debes declarar que estás listo para abandonar este desierto, que ya no quiere vivir a la sombra de la angustia. Entonces escribe ahora en los comentarios: ya no acepto este ciclo, Jesús me libera. Esto no es solo una frase. Es un acto de guerra espiritual, un posicionamiento, una ruptura pública con la prisión invisible que te ha rodeado por dentro. Y si este mensaje ya te está tocando el corazón, disfruta ahora de este video. Sí, haz clic en me gusta, como un acto de fe y evangelización, porque ayuda a que esta palabra de liberación llegue a otros corazones heridos que vagan en silencio. Regístrate también, pero haz esto con conciencia. No como un seguidor del canal, sino como alguien que quiere ser parte de un viaje de sanación, propósito y transformación, basado en las enseñanzas de Jesús, porque lo que pronto se revelará, sacudirá todo lo que creíais sobre el dolor, la fe y la liberación. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación, y debes escucharlo antes de dejar este video. Estás ante un momento santo y sagrado. Prepárate porque ahora comienza el viaje que puede liberar tu alma. ¿Te imaginas lo que es dar vueltas en círculos durante 40 años? Imagínate despertarte cada día sabiendo que vas a caminar, pero sin moverte de tu asiento, que te esforzarás, pero sin ver resultados. Imagínese mirar hacia adelante y ver el mismo escenario, mirar hacia atrás y darse cuenta de que nada ha cambiado. Y ahora, mira dentro de ti. ¿Cuántas veces te has sentido exactamente así? Como si tu alma estuviera atrapada en un desierto invisible, sin rumbo, simplemente deambulando entre emociones repetidas, dolores que no cesan y dudas que se acumulan como arena en los pies cansados. El pueblo de Israel vivió esto. Números 14:33 dice: tus hijos serán pastores en el desierto 40 años y soportarán tu infidelidad. No estaban simplemente perdidos geográficamente, estaban espiritualmente atrapados, en un ciclo que no se rompería, en una repetición emocional y espiritual
que les impidió llegar a la tierra prometida. No solo caminaban, estaban atrapados en un patrón de dolor, tal como podrías estarlo ahora mismo. ¿Cuántas veces has intentado salir de esta angustia? Orado, ayunado, buscado ayuda, hecho promesas, y nada parecía romper el ciclo. ¿Cuántas veces has sentido que avanzabas y te das cuenta de que regresabas al mismo lugar? Una recaída emocional, un nuevo ataque de ansiedad, un cansancio inexplicable, una tristeza que surge de la nada. Empiezas a preguntarte, ¿podría ser que el problema sea mío? ¿No tengo suficiente fe? ¿Dios me ha olvidado? Pero lo que pocos se dan cuenta es que está sucediendo algo mucho más profundo, algo espiritual, algo que no está solo en tus sentimientos, sino en raíces antiguas, heridas emocionales no tratadas, palabras que escuchaste en aquel entonces y que aún resuenan, culpa que cargas sin siquiera darte cuenta. Y todo esto se va entrelazando, sumando, hasta convertirse en un desierto invisible que te impide avanzar. Pero Jesús te habla ahora, y Él está diciendo, este ciclo se puede romper. La Biblia es clara. El pueblo de Israel estaba allí por la infidelidad de su corazón. Vieron los milagros, pero dudaron. Recibieron el maná, pero se quejaron. Tenían la promesa ante sus ojos, pero no la creían. Y esta mezcla de incredulidad, miedo y murmuración creó una atmósfera en la que avanzar se volvió imposible. Asimismo, cuando nuestro corazón está dividido, cuando nuestra fe flaquea, cuando nuestras emociones nos sabotean, creamos desiertos espirituales en los que nos quedamos dando vueltas. El tiempo pasa, pero la vida no fluye, y la angustia se convierte en una prisión silenciosa, una célula emocional. Pero hoy, el Espíritu Santo está brillando con una luz dentro de esa prisión, porque Jesús te habla y te dice, no naciste para dar vueltas en círculos, naciste para conquistar, y es por eso que este mensaje te llega, porque es hora de romper este patrón invisible. Quizás te hayan enseñado que solo tienes que esperar, que todo se solucione con el tiempo. Pero ¿y si te dijera que el tiempo por sí solo no cura nada? ¿Ese dolor puede esconderse pero seguir ahí intacto? ¿Que el desierto puede camuflarse en la rutina? Jesús quiere mostrarte que hay un camino, pero comienza con la revelación. Y la revelación es esta. Este ciclo tiene un nombre. Él es espiritual, Él es emocional, es invisible a los ojos pero destructivo para el alma. Y hoy, con autoridad espiritual, comenzarás a nombrar aquello que te frena, porque lo que nombras, lo puedes ganar. La palabra viene como una espada, como la luz, como clave, porque donde hay revelación, hay liberación. Y este es el momento, y no nos equivoquemos. El pueblo de Israel no estaba solo en el desierto, Dios estaba allí. La nube, el fuego, el maná, todo estaba presente. Así como Jesús está contigo ahora, incluso con dolor, incluso en repetición, incluso en una crisis, pero Él está esperando el momento en que digan, basta, el momento en el que te negarás a seguir con el mismo patrón, el momento en el que declararás, ya no acepto este ciclo, porque eso es lo que lo cambia todo. Cuando decidas en la fe que ya no aceptarás el desierto como un hogar, sino solo como un paso. El desierto no es el destino, es un proceso. Es la escuela, pero no es donde deberías quedarte. Y hoy, Jesús está extendiendo la mano, no solo para consolarte, sino también para sacarte de allí, como hizo con Israel. ¿Cómo quiere hacerlo contigo? Y si esta palabra te confronta con algo dentro de ti, escribe ahora en los comentarios, ya no acepto este ciclo, Jesús me libera. Declárelo como un acto de fe, un avance espiritual. No es solo una frase, es una profecía. Una decisión ante los cielos. Y si este video te toca el alma, haz clic en me gusta ahora. No es solo un clic, es un acto de evangelización. Tu me gusta puede hacer que esta palabra llegue a alguien que lleva años dando vueltas en el mismo desierto emocional. Suscríbete también, pero comprende, no te unes a un canal, estás entrando en un camino de liberación, paso a paso, verdad a verdad, basado en lo que Jesús está revelando para nuestros días. Y lo que se revelará a continuación, sacudirá todo lo que creía y sobre el silencio, el dolor y la invisibilidad espiritual. Pero espera, lo que suceda a continuación desafiará todo lo que crees sobre el silencio del alma, porque hay un dolor que no grita, eso calla, pero él está pidiendo ayuda, y la siguiente historia te mostrará que incluso el silencio tiene voz ante Dios.
Había un templo, y en su interior una mujer, pero no era una mujer cualquiera. Era alguien que cargaba con un profundo vacío, una angustia silenciosa que parecía no tener fin. Ella no gritó, no se quejó, no luchó. Él simplemente lloró, en silencio. Allí estaba Ana, la madre de Samuel, y en ese momento no habló con nadie. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Su dolor era mudo. Su grito fue interno. Y esto nos lleva a un versículo que esconde una de las mayores revelaciones sobre la angustia espiritual. 1 Samuel 1:13. Ana hablaba en su corazón. Sus labios se movían, pero su voz no se oía. ¿Qué hacemos cuando lo que nos duele ya no se puede expresar con palabras? Cuando ya ni siquiera podemos orar. Cuando nuestra alma solo llora por dentro y la única oración que podemos decir es un profundo suspiro en la almohada. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como Ana, en presencia de Dios pero sin voz, en el lugar correcto pero sin fuerzas, llevar un peso interno que nadie más ve. ¿Cuántas veces tu dolor ha sido confundido con frialdad? ¿Cuántas veces alguien te ha juzgado como incrédulo, frío o incluso rebelde, cuando en realidad simplemente estabas agotado? Ana lloró en silencio porque ya lo había probado todo. Las palabras se habían acabado, el corazón quedó aplastado, y lo único que le quedaba era ese tipo de oración que solo el Espíritu Santo entiende. La oración que sale como lágrimas, la oración que se esconde entre las pausas de un día aparentemente normal, la oración que nadie escucha, pero que el cielo registra, porque Jesús te habla incluso cuando tú no puedes hablar con Él. El sacerdote Elí la miraba y no entendía. Pensó que estaba borracha, porque eso es lo que pasa cuando estamos siendo aplastados por dentro. Quienes miran desde fuera juzgan mal, porque no pueden acceder a lo que sucede dentro de nuestra alma. Y tal vez estés exactamente en ese punto. Las personas que te rodean no entienden tu silencio, tu ausencia, tu cansancio, tu apatía. Pero Dios entiende. Él no necesita que le expliques. Entiende el lenguaje del dolor silencioso. Él responde con lágrimas. Él responde con suspiros. Él responde incluso lo que no puedes decir todavía. Porque la oración que transforma no es la más bella, sino la más sincera, y Jesús está escuchando cada palabra no dicha de tu corazón ahora mismo. Ana resultó herida, porque además del dolor de no poder tener hijos también sufrió burlas, desprecios y vergüenza. Y cada una de estas cosas apretó aún más el nudo dentro de ella, el nudo en la garganta, el nudo en el alma, porque la angustia silenciosa se construye así, capa a capa, hasta asfixiarse. Pero lo que casi nadie se da cuenta es que este tipo de dolor es el más peligroso, porque no llama la atención, no recibe atención, no tiene espacio para decirlo, y es exactamente por eso que dura, porque nadie trata lo que no ve, y nadie escucha lo que no se dice. Pero Jesús os habla ahora para recordaros. Él os ve, Él te escucha, Él conoce cada dolor silencioso que llevas, y Él se mueve gracias a esta oración silenciosa. Y aquí llega el punto de quiebre, el momento que lo cambia todo. Dios respondió la oración de Ana, pero no solo con un hijo. Él respondió con un nuevo ciclo. La angustia que una vez la paralizó se convirtió en fe activa. Y esto sucede cuando comprendes que, incluso en el silencio, hay un grito espiritual que se eleva al cielo. Hay una guerra invisible en marcha. Se está lanzando un movimiento curativo, porque donde hay sinceridad hay respuesta, donde hay lágrimas hay visitas. Y Ana fue visitada, y tú también lo serás. Pero para lograrlo, debemos romper con la idea de que la fe debe ser expresiva, porque muchas veces la fe más fuerte es la que permanece incluso en el silencio, el que sigue orando incluso sin palabras, el que no se rinde ni siquiera sin fuerzas. Si este mensaje te está exponiendo por dentro, si te viste en Ana, escribe ahora en los comentarios: Jesús escucha lo que no puedo decir. No es solo una frase, es una rendición, un grito, un acto de fe. Porque cuando declaras esto, estás rasgando el velo de tu alma ante el altar, estás diciendo: Señor, ya no puedo fingir que todo está bien. Y este es el primer paso para romper el ciclo de la angustia silenciosa, porque el dolor que le das a Dios ya no te domina. Ella se transforma, se convierte en un milagro, en fuerza, en un nuevo tiempo. Y eso es lo que el Señor quiere iniciar en vosotros hoy. Y si esta palabra conmueve a alguien que conoces,
Comparte este vídeo con esa persona ahora. Quizás ella también esté gritando en silencio. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Porque, ¿y si te dijera que existe una ansiedad que no nace de los pensamientos, sino de batallas espirituales ocultas? ¿Qué pasa si esta preocupación que sientes por el futuro está directamente relacionada con algo que Jesús ya quiere resolver ahora? Lo que viene después podría transformar tu vida para siempre. Marta estaba inquieta, manos ocupadas, pies apresurados, corazón abrumado. Cada detalle de la casa tenía que ser perfecto. Cada gesto debía demostrar esfuerzo, mimo, dedicación. Jesús estaba presente, y eso por sí solo sería suficiente para calmar cualquier alma. Pero no el de ella. Marta no pudo estar allí. Solo pude hacerlo. Y en medio de las prisas, del intento de demostrar su valía, de mantener el control sobre todo lo que la rodeaba, la invadió la ansiedad. Pensó que estaba sirviendo, pero se estaba perdiendo. Lucas 10:41 revela lo que pocos se atreven a admitir acerca de sí mismos. Marta, Marta, por muchas cosas estás inquieta y turbada. Y quizás hoy, esta sea exactamente la frase que Jesús quiere decir a tu corazón. ¿Cuántas veces te has encontrado intentando solucionarlo todo, llevar a todos, predecir el futuro, evitar fracasos, anticipar el dolor? ¿Cuántas veces has actuado como Marta, estando tan ocupada con lo que hay que hacer que olvidaste quién eres, y especialmente, con quién estás? La ansiedad por el mañana ha silenciado tu paz de hoy, y esto se repite como un ciclo. Te despiertas pensando en lo que tienes que hacer, duerme temiendo lo que pueda pasar, culpate por no poder descansar, y todo esto se convierte en un nudo, mental, emocional, espiritual, y poco a poco perderéis la sensibilidad para percibir la presencia de Jesús en medio de vuestras prisas. Sientes que necesitas tener el control, pero no te das cuenta de que el control te está consumiendo. ¿Y si te dijera que la raíz de esta ansiedad no es la falta de organización, ni el exceso de tareas, sino una falsa idea de que todo depende de ti? Marta no se equivocó al querer servir. El problema era desde dónde estaba sirviendo. No fue por amor, fue por miedo. Miedo a fracasar, miedo a ser visto como inútil, miedo a no ser suficiente. Y es este miedo, disfrazado de productividad, el que ha aprisionado a muchas almas. Jesús te habla ahora y pregunta, ¿por qué intentas llevar lo que nunca te pedí que llevaras? El ciclo de la ansiedad comienza exactamente ahí, cuando intentamos controlar lo que solo la fe puede sostener, cuando intercambiamos comunión por actuación, cuando reemplazamos presencia por desempeño. Pero Jesús te está llamando a regresar, a sus pies, al lugar donde la ansiedad pierde su poder y la paz vuelve a reinar. María, la hermana de Marta, decidió dejar de hacerlo. Eligió escuchar, eligió permitirse recibir, no se dejó llevar por el caos exterior. Sabía discernir lo esencial, y Jesús validó su elección, porque el verdadero descanso no llega cuando todo está resuelto, sino cuando decidimos confiar incluso sin comprender. El mañana sigue siendo un misterio, pero hoy puede ser un altar, un lugar de entrega, de rendición, confiable. Jesús no está diciendo que tus responsabilidades no importan. Él está diciendo que tu corazón es lo más importante, y Él quiere este corazón libre de la aflicción que te roba el gozo de vivir el ahora, porque Marta estaba en presencia de Jesús pero no le entendía. ¿Y tú? ¿Puedes sentir que Él está ahí? ¿O estás demasiado ocupado preocupándote por lo que podría salir mal? Si esta palabra está exponiendo esta ansiedad que has estado cargando, declara ahora en los comentarios: Jesús, te doy mi mañana. Escríbalo como un acto de fe, como una entrega, porque cuando escribes esto estás declarando la guerra al ciclo de aflicción que te frena. Estás reconociendo que ya no quieres vivir dominado por la preocupación, la incertidumbre, el miedo a lo que aún no ha sucedido. Y si este mensaje te conmueve profundamente, ahora haz clic en Me gusta, no como una reacción cualquiera, sino como un acto de evangelización. Tu me gusta puede llevar esta palabra a otros corazones que viven bajo el peso de la ansiedad, personas que sonríen por fuera, pero se desmoronan por dentro. Y si aún no te has registrado, haz esto ahora con conciencia. Entra en este viaje de liberación y sanación, como alguien que quiere romper este ciclo con la verdad que Jesús revela. Si confías en que Dios te está hablando directamente, escribe también: elijo detenerme y escuchar.
Esta es la invitación de Jesús hoy. Detente, escucha, confía, porque lo que Él tiene para ti no está en el futuro, está en su presencia, y eso lo cambia todo. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Porque, ¿y si te dijera que incluso cuando Dios parece estar en silencio, Él está trabajando? ¿Que el hecho de que no lo veas actuar no significa que está ausente? Lo que viene a continuación desafiará todo lo que alguna vez has creído sobre los momentos en los que el cielo parece cerrado. Prepararse, porque lo que sucede en el silencio puede ser más poderoso de lo que crees. Job estaba rodeado de nada. Sus hijos habían muerto, su riqueza se había acabado, su salud decaía, su alma estaba aplastada por un dolor que parecía no tener fin. Pero no fue solo la pérdida lo que le dolió, fue silencio, el silencio de Dios. La ausencia de respuestas, el vacío de las oraciones que parecían tocar el techo. Job buscó dirección, buscó consuelo, buscó significado, pero todo lo que encontró fue silencio. Y luego dijo, «He aquí, si voy hacia el oriente, Él no está allí. Si voy hacia el oeste, no lo veo. Si va hacia la izquierda, no lo veo. Si gira hacia la derecha, no lo veo. Pero Él sabe por dónde voy». Job 23, 8-10. Hay algo profundamente angustioso en tratar de escuchar la voz de Dios y no poder hacerlo, en pedir señales y no recibirlas, en clamar y ser recibido con silencio. Y tal vez estés exactamente allí. Has orado, has esperado, has ayunado, ya ha hecho todo lo que sabía hacer, ya te has arrodillado, has llorado en silencio, has pedido confirmación, te has preguntado si estabas en pecado, si Dios se ha alejado, si te ha olvidado, pero la respuesta no llegó, y en este punto surge un tipo de angustia que paraliza el alma, el sentimiento de estar solo, aunque seas creyente, porque de eso nadie habla, pero hay estaciones en las que el cielo parece mudo, y lo peor, el mundo sigue hablando, la ansiedad sigue gritando, el miedo sigue susurrando mentiras, y te preguntas, ¿me equivoco al sentirme así? No, no lo es. Job lo sintió, David lo sintió, Elías lo sintió, y Jesús en la cruz también lo sintió. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es falta de fe, es la fe puesta a prueba donde nada más la sostiene, y es en este lugar donde Jesús os habla, porque incluso cuando no te das cuenta, Él lo es, incluso cuando no escuchas, Él actúa, incluso cuando no entiendes, Él te guía. Job no podía verlo, pero declaró con fe, «Pero Él sabe mi camino». Esto lo cambia todo. El silencio de Dios no es rechazo, es entrenamiento, es preparación, es una temporada en la que Él te enseña a confiar no en las emociones, sino en la convicción, andando no por vista, sino por fe. Entender que la presencia de Dios no depende de lo que sientes, sino de lo que Él prometió, y Él prometió estar contigo todos los días. No cuando te sientes fuerte, no cuando estás lleno de fe, pero todos los días, incluyendo hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios eligió guardar silencio en ciertos momentos de tu vida? ¿Fue para castigarte? ¿O estaba moldeando algo en ti? El silencio revela la verdadera raíz de nuestra confianza. Es fácil creer cuando todo fluye, pero cuando nada tiene sentido, cuando el cielo parece cerrado, cuando la respuesta se demora, es cuando la fe se vuelve real. Job solo pudo declarar, «Te conocí con solo escucharte, pero ahora mis ojos te ven». Después de atravesar el silencio, hay una visión de Dios que uno solo recibe después de pasar por la oscuridad. Y quizás, lo que Dios quiera darte ahora, es esta visión, una nueva dimensión de intimidad, nacida no de la euforia espiritual, sino de la perseverancia en medio del desierto emocional. Si estás en ese lugar donde todo parece mudo, escribe ahora en los comentarios, «Aún sin oír, confío». Esa no es solo una frase bonita. Es una clave espiritual, es un grito de resistencia contra la duda, contra el miedo, contra el desánimo que intenta detenerte. Es la fe declarada en su forma más pura. Creer incluso cuando nada parece justificar esa fe. Y si esta palabra te fortalece, comparte este video con alguien que también necesite esta confirmación. Hay muchas personas que sufren en silencio, pensando que han perdido la fe, cuando en realidad están siendo probados por Dios. Ayuda a que esta palabra llegue a ellos. Jesús te habla, y quizás esta sea la mayor prueba de ello. Incluso está utilizando el silencio para obrar algo eterno en su vida, porque lo que sientes como ausencia
Puede ser el escenario donde se esté preparando el milagro. No te rindas. Respira profundamente. Permítete sentir este mensaje, porque lo que viene a continuación tocará una herida que muchos ocultan por vergüenza, el peso mental que nadie ve, los pensamientos acelerados, las ganas de desaparecer. ¿Y si te dijera que hasta un profeta pidió morir porque no podía soportar lo que pasaba en su interior? Lo que escucharás ahora puede liberarte de un peso que ni siquiera es tuyo, pero lo has estado cargando durante demasiado tiempo. Elías corrió, huyó de todo, de personas, de responsabilidades, de ti mismo. Un profeta que acababa de experimentar uno de los milagros más grandes de la Biblia, fuego cayendo del cielo frente a una multitud, ahora estaba escondido en una cueva, deseando la muerte. Su dolor no era físico, fue mental, un cansancio que no se explica, un agotamiento que no da tregua. En 1 Reyes 19:4 se desahoga ante Dios. Basta ahora, oh Señor, toma mi alma. ¿Puedes sentir el peso de estas palabras? Elijah no solo tenía miedo, estaba saturado por dentro. La mente no se detuvo, los pensamientos gritaron, y aunque era un hombre de Dios, pidió morir. Esto revela algo impactante. Incluso los profetas pueden tener crisis, incluso aquellos que tienen fe pueden derrumbarse, y Jesús os habla ahora para deciros, la crisis que estáis viviendo no os descalifica, puede que incluso lo estés ocultando, actuar como si todo estuviera bien, pero por dentro es como Elías, la mente acelerada, pecho apretado, un miedo que no tiene nombre, un agotamiento que parece no desaparecer. Es como si tu interior estuviera atrapado en un torbellino de pensamientos y ya no pudieras oír la voz de Dios, porque el ruido en tu mente es más fuerte. Y luego viene la vergüenza, porque ¿cómo puede alguien que cree pensar en darse por vencido? ¿Cómo puede alguien que sirve llegar a este punto? Pero lo que pocos te han dicho es que Dios no abandona a quien llega hasta este punto. Se acerca, Él entiende, Él se preocupa. Y eso es exactamente lo que hizo con Elías. No lo reprendió, no lo condenó. Envió un ángel, con pan, con agua, con descanso. Hay algo poderoso en esta escena. Dios no respondió la oración suicida de Elías con un sermón. Respondió con cuidado, con descanso, con comida. Porque muchas veces lo que necesitas no es más actividad espiritual, sino un toque de amor, un descanso, un santo descanso. Una voz que dice, no estás solo, porque detrás del activismo, del esfuerzo, de la fuerza que demuestras, hay una mente desbordada, pidiendo ayuda, y tal vez estés en este ciclo invisible, donde la angustia mental se repite en oleadas. Mejoras por un tiempo y luego todo vuelve, sensación de opresión en el pecho, insomnio sin motivo, irritación que explota sin motivo. Pero, ¿y si te dijera que esto no es solo psicológico, que esto también es espiritual? ¿Que hay una batalla en tu mente y que Jesús quiere intervenir? Jesús te habla decir que Él no te rechaza porque estés cansado. Él no se aleja porque tú te debilitas. Se acerca, y Él os ofrece pan fresco, agua viva y descanso. Pero para hacer eso debes dejar de fingir. Tienes que admitir que no estás bien. Es necesario dejar a un lado la máscara de la fuerza y decir como Elías, Señor, basta, porque es en este lugar de rendición donde comienza la restauración. La mente necesita descansar, el alma necesita silencio, y el espíritu necesita ser alimentado. Elijah pensó que todo había terminado, pero fue allí, en lo profundo de su dolor, donde Dios lo reposicionó. Romper el ciclo de la fatiga mental comienza con un reconocimiento profundo. No es necesario gestionarlo todo, porque no es tu fuerza la que te sostiene, es gracia, y la gracia de Dios no abandona las mentes cansadas, se renueva. Si esta palabra toca exactamente ese lugar dentro de ti, declara en los comentarios, Señor, renueva mi mente. No es solo un comentario, es un grito, es una petición. Es el primer paso para romper el ciclo que se viene repitiendo en tus pensamientos. Y si este mensaje le habla directamente a su corazón, ahora haz clic en me gusta como un acto de fe. Este simple gesto puede hacer correr la voz a otras personas que están experimentando la misma carga mental, pero no pueden pedir ayuda. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto ahora mismo. Podría ser que este mensaje sea la respuesta por la que esa persona oró en silencio. Y si sientes que necesitas que te acompañen en este viaje de sanación y transformación, suscríbete al canal ahora
Esto es más que seguir un contenido. Es decidir caminar con aquellos que llevan el aliento del cielo a tu mente cansada. Jesús te habla, incluso en los momentos en que tu mente te dice que estás solo, y lo que viene a continuación expondrá un dolor que muchas personas espiritualizan, pero nunca enfrentan: la culpa. Esa culpa que te persigue por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por los errores que aún duelen. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia, porque un discípulo negó a Jesús, y sin embargo, no fue rechazado. Prepararse. Lo que escuchará ahora podría ser el primer paso hacia su restauración completa. Peter había prometido lealtad, juró que nunca abandonaría a Jesús, dijo que si fuera necesario moriría con él, pero cuando el miedo lo golpeó, cuando el ambiente se volvió hostil, cuando llegó la presión de la noche, fracasó 3 veces. Y el tercero fue el más doloroso porque no fue solo una negación, fue una ruptura. Era el grito de un corazón dominado por el miedo, la confusión, la inseguridad. Lucas 22:62 dice: y cuando salió lloró amargamente. Esta no fue una lágrima de arrepentimiento superficial, fue un llanto profundo lleno de vergüenza, culpa y frustración. Pedro no solo cometió errores, sintió que lo había destruido todo, que ya no era digno de mirar al Maestro, que su error lo había dejado afuera para siempre. ¿Cuántas veces has sentido esto también? ¿Que tu fracaso fue demasiado grande? ¿Que lo que hiciste es imperdonable? ¿Que ese desliz borró todo lo que alguna vez has experimentado con Dios? La culpa tiene ese poder. Ella se cuela después del error, pero se acomoda como una frase, y más que recordar lo que hiciste, te hace creer que el error eres tú. Te define, te etiqueta, te aprisiona, y poco a poco, la culpa te roba la fe, el espíritu, la identidad. Empiezas a alejarte de todo, del pueblo, de Dios, de ti mismo, porque en el fondo crees que no mereces más. Y es precisamente en este punto donde el ciclo de angustia se fortalece. El error alimenta la culpa, que a su vez alimenta el retraimiento, lo que te deja más vulnerable a nuevos errores. Un círculo vicioso, invisible, espiritual. Pero Jesús te habla ahora, y Él no te está señalando con el dedo. Él se está acercando a ti, porque el arrepentimiento de Pedro fue real y suficiente. Su amargo llanto no lo separó de Jesús, lo preparó para ser restaurado. El error no fue el final, fue el comienzo de un reencuentro, porque la gracia de Jesús no ignora el pecado, sino que sana a quien lo reconoce. Jesús buscó personalmente a Pedro después de la resurrección. Eso es impresionante. La misma persona que había negado fue aquella a quien Jesús se apareció con cariño, con perdón, con una misión. Esto nos muestra una verdad espiritual que muchos olvidan. El arrepentimiento no te excluye, te reposiciona. Y si hoy sientes este peso de culpa por algo que hiciste, dijiste o no hiciste, debes saber que la misma voz que llamó a Pedro te está llamando a ti. El dolor del arrepentimiento puede ser profundo, pero también liberador. Peter lloró, sí, pero él no permaneció en ese lugar. Permitió que la gracia entrara, permitió que el perdón de Jesús rompiera ese ciclo, y fue precisamente este hombre, frágil, defectuoso, imperfecto, quien se convirtió en uno de los mayores pilares de la Iglesia. Esto prueba que Dios no elige a quienes nunca cometen errores, Él restaura a aquellos que están dispuestos a empezar de nuevo. Y si sientes que Dios te está hablando en este momento, comenta ahora: elijo empezar de nuevo con Jesús. Esta afirmación no es para los perfectos, es para los quebrantados, para aquellos que cometieron errores, pero no quieren quedar bajo la culpa. Escribe esto como señal de que ya no aceptas vivir atrapado por la vergüenza. Y más, comparte esta palabra con alguien que también carga con una culpa secreta. Hay muchas personas que fingen estar bien, pero por dentro están aplastadas por el peso de sus propios errores. Envía este video como regalo de restauración. Y si este mensaje te conmueve, suscríbete a este canal ahora. Aquí no hablamos de los santos perfectos. Aquí hablamos a los cansados, a los quebrantados, a los que saben que necesitan a Jesús todos los días, no para escondernos de la culpa, sino para ser sanados por Él. Grace no se enmascara, la gracia restaura. Jesús te habla y Él está diciendo: tú todavía eres mío. Y si esto ya te ha impactado, prepárate para lo que viene ahora, porque hay un tipo de dolor que parece pequeño, pero que poco a poco va carcomiendo el alma. El sentimiento de vivir por vivir, la rutina que agota, la automática que adormece,
¿Qué pasaría si te dijera que incluso el hombre más sabio de la Biblia se encontró en este lugar de vacío y cansancio existencial? Lo que escucharás a continuación puede encender nuevamente el propósito en tu corazón, porque incluso las tareas más simples pueden volverse sagradas cuando están guiadas por el significado. Cierra los ojos por un momento, porque la próxima historia tocará las raíces de tu vida cotidiana. Imagínate vivir rodeado de logros, sabiduría y posesiones, y aún sentir un vacío que consume tu alma. Así terminó sus días Salomón, el hombre más sabio de su generación. Después de reinos construidos, decisiones históricas e innumerables riquezas, escribe en Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas palabras no provienen de un hombre derrotado, vienen de alguien que llegó a la cima y descubrió que la cima sin sentido es el fondo del pozo existencial. Salomón experimentó lo que muchos experimentan hoy, el dolor silencioso de quien lo tiene todo a los ojos del mundo, pero por dentro está destrozado, entumecido, agotado. Un cansancio que no es físico, es del alma. Una rutina que no solo cansa, sino que es asfixiante. Un ciclo de repeticiones que mata lentamente. ¿Alguna vez has sentido esto? Despertar y pensar, otro día así. Trabajar, volver a casa, hacer las tareas del hogar, dormir, y al día siguiente todo se repite. E incluso si no falta comida en la mesa o un techo sobre tu cabeza, falta algo que ni siquiera puedes nombrar. Es como si el alma estuviera encerrada en un engranaje, girando sin cesar, pero sin dirección. Y lo peor es, empiezas a pensar que eso es normal, que la vida es así, que nadie está verdaderamente realizado. Pero Jesús te habla ahora, y Él dice, no aceptes esto como tu verdad. No aceptes la vanidad como rutina. No aceptes la desconexión como algo natural. Hay un significado mucho más profundo esperando ser activado dentro de ti. Porque la cuestión no es solo hacer lo que hay que hacer, es vivir lo que fuiste llamado a vivir. Y Salomón, incluso después de declarar el vacío de todas las cosas, concluye que solo hay una respuesta real. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. Esto no es religiosidad, es realineamiento. Es comprender que incluso la tarea más simple del día, un café, un abrazo, una decisión, puede tener un propósito eterno cuando se vive con Dios. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Esto significa plenitud en medio de la rutina, es decir, en las pequeñas cosas, alegría en las repeticiones, luz incluso en los pasillos oscuros de la vida cotidiana. La fatiga del alma no es normal, es una señal de que algo no está alineado. Y tal vez estés experimentando exactamente eso, una vida funcional pero sin esencia, una agenda llena pero un corazón vacío. Si esta palabra te confronta, escríbela ahora en los comentarios. No acepto vivir automáticamente. Esta frase es una ruptura de ciclo, una declaración de que ya no solo quieres sobrevivir, quieres vivir con un propósito. Y si este mensaje le llama la atención, haga clic en Me gusta ahora como un acto de fe. Sí, un clic puede parecer sencillo, pero puede ser el puente para llegar a otras vidas que viven en el mismo vacío. Además, comparte este video con alguien que parezca estar bien, pero que sabes que está cansado por dentro. Hay mucha gente sonriendo por fuera y muriendo por dentro. Jesús te habla y también quiere hablar con ellos. Y lo que viene ahora te tocará aún más profundamente, porque a veces el peor dolor no es el que ven los demás, es el que llevas en silencio. Esa herida escondida de la que nunca le hablaste a nadie, esa lucha que vive en silencio, que consume tus días y te aísla por dentro. Pero ¿y si te dijera que hay un toque de Jesús capaz de sanar lo que nunca has podido decir en voz alta? Prepara tu corazón. La próxima historia puede ser exactamente la respuesta que esperabas. Llevaba 12 años sufriendo, 12 largos años de dolor, de vergüenza, de silencio. La mujer con el flujo de sangre no tenía nombre, ni espacio, ni voz, solo una enfermedad que la excluía, que la aislaba, que la mantenía invisible. La Biblia dice que gastó todo lo que tenía en médicos y, sin embargo, la situación empeoró. Ahora piensa, ¿cuántas personas viven así hoy? Tratando de curar una herida en el exterior que en realidad está en el interior. ¿Cuántos hoy sonríen para no asustar a los demás, pero por dentro sangran?
El dolor oculto es uno de los más crueles porque nadie lo reconoce. Y lo peor es que, a veces, tú mismo empiezas a dudar de si mereces curarte. Lucas 8:44 dice, tocó el borde de su manto, e inmediatamente se detuvo el flujo de su sangre. Ella no gritó, no pronunció un discurso, no pidió oración. Ella simplemente jugó, un toque que nadie vio pero que todo el cielo reconoció. Jesús lo sintió, se detuvo y preguntó, ¿quién me tocó? 45. Lo que era invisible para el mundo, él lo notó, porque a Jesús no le mueven las multitudes, sino la fe. Siente cuando alguien, incluso en medio de un dolor que nadie ve, se arriesga a creer, y quizás estés experimentando exactamente eso. Una angustia que ocultas incluso a ti mismo, una ansiedad silenciosa, una culpa camuflada, un sentimiento de insuficiencia que te devora por dentro, pero Jesús te habla ahora, te veo, sé lo que sientes, y puedo detener todo solo por ti. ¿Sabes por qué esta historia es tan poderosa? Porque demuestra que a Jesús no solo le interesan los que hablan en voz alta, los que se muestran, los que tienen escenario. Él se mueve por aquellos que se acercan en silencio, con el corazón quebrantado, pero con fe, y eso lo cambia todo, porque es posible que el mundo ni siquiera se dé cuenta de lo que estás enfrentando, pero Jesús lo sabe. Él entiende la lágrima que no cayó, Él escucha la oración que ni siquiera pudiste decir, Él ve lo que intentas ocultar. Es más, no solo te reconoce, te llama su hija. Esto es lo que le dijo a aquella mujer, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. P48. Mire el detalle, la llamó su hija. Esto cura mucho más que la enfermedad, cura la identidad. Esto rompe el ciclo del rechazo. Esto rompe la cadena de la soledad emocional. ¿Alguna vez has sentido que nadie se da cuenta de lo que estás pasando? ¿Alguna vez has fingido que todo está bien para no convertirte en una carga para los demás? ¿Alguna vez te has encontrado sonriendo pero sintiendo un grito vacío por dentro? Si es así, escribe en los comentarios, Jesús, necesito que me toquen. No es solo una frase, es un grito. Es un toque de fe que puede romper la invisibilidad de tu dolor. Y comparte este video con alguien que amas. Tal vez esa persona sea exactamente como esta mujer, cargando con un dolor que nadie ve durante años. Jesús te habla y es posible que desee hablar a través de usted con otras personas. El ciclo del dolor silencioso solo se rompe cuando reconoces que necesitas algo más allá de las soluciones humanas. Necesitas un encuentro con Jesús, un toque, una palabra, una mirada de Él. Y aquí viene el punto más impresionante de esta historia. Se curó antes de que siquiera se dieran cuenta. Fue su fe la que activó el milagro. ¿Y si te dijera que lo que falta en tu vida no es el reconocimiento de los demás, sino un toque de fe que aún no has tenido el valor de dar? Estás a un gesto de la curación. Lo que suceda a continuación podría cambiar tu vida para siempre. No pidió estar allí. Él no eligió ese destino. Fue liberado, abandonado, rechazado por quienes se suponía que debían protegerlo. Jeremías, el profeta que se atrevió a decir lo que nadie quería oír, ahora se encuentra en un lugar que representa más que una prisión física, un símbolo del dolor emocional que lo consume en silencio. La cisterna donde lo arrojaron no tenía agua, solo barro, y el barro no es solo tierra, es peso, es prisión, es resistencia. Jeremías se hunde lentamente en un ambiente donde nadie más quiere estar, donde el olvido parece ser la sentencia más cruel. Es allí, sin salida, sin luz, sin nadie, donde experimenta la profundidad de la soledad. La Biblia describe precisamente esta escena. Entonces Jeremías descendió con cuerdas a la cisterna, donde no había agua sino barro. Jeremías 38:6. No había agua, no hubo alivio, no había perspectiva. Ahora detente y reflexiona. ¿Cuántas veces tu alma ha estado en ese mismo lugar? Quizás no literalmente dentro de una cisterna, sino en un agujero emocional, mental y espiritual, rodeado de barro, pensamientos pesados, palabras que te arrojaron allí, culpa que te empujó, dolor que nadie vio. Jesús te habla en ese momento. Vi cuando te tiraron, sentí cuando te ignoraron, estuve contigo cuando nadie más quería bajar. La verdad es que la cisterna de Jeremías no es solo un lugar geográfico, es una metáfora del corazón herido, del alma rechazada, del espíritu angustiado. Y lo más inquietante es que hoy en día muchas personas viven exactamente así.
ahogándose por dentro, sonriendo por fuera, pero implosionando en el silencio. ¿Alguna vez te has sentido como Jeremías? ¿Alguna vez has sentido que cuanto más intentas escalar, más te hundes? ¿Alguna vez has orado y has sentido como si la oración golpeara el techo y cayera sobre ti? El barro en la cisterna tiene un nombre en la vida real. Es abuso emocional, es abandono paterno, es la traición de aquellos en quienes confiabas, es el peso de las expectativas ajenas que no pudiste cumplir. Y peor, muchas veces quien te arrojaba allí era alguien religioso, alguien que usaba la verdad como piedra y no como cura. Jeremías no cayó solo, fue arrojado por manos humanas, pero lo que nadie esperaba era que el cielo no se quedara en silencio ante ello. Dios levantó a alguien, un hombre llamado Ebed-Melech, alguien que en medio del sistema que oprimió, tuvo el coraje de interceder por Jeremías, y esto es un shock. A veces Dios envía ayuda donde menos te lo esperas. Cuando todos te ignoran, Dios mueve a personas poco probables, porque cuando crees que estás solo, el cielo ya está planeando el rescate. La pregunta candente es, ¿tu dolor invisible es una falta de fe, o es el resultado de viejas heridas que nunca han sido tratadas? Porque muchos hoy piensan que si alguien está angustiado es porque se ha alejado de Dios. Pero ¿qué pasaría si te dijera que Jeremías estaba justo en el centro de la voluntad de Dios? Y sin embargo fue arrojado al barro. Esto deconstruye muchos conceptos erróneos. Ser rechazado por los hombres no significa ser rechazado por Dios. Ser abandonado por la gente no es señal de que el cielo te haya dado la espalda. De hecho, cuanto más profundamente caes, más fuerte se revela la mano de Dios. Y si esta palabra te está llegando ahora, comenta aquí: Jesús, sácame de esta cisterna, porque no es debilidad admitir que estás atrapado. La debilidad es pretender estar bien mientras nos hundimos. La honestidad es el primer paso para que la ayuda de Dios llegue a ti. Y cuando declaras esto, no estás simplemente escribiendo un comentario, estás activando la fe, estás diciendo reconozco que no puedo salir solo. ¿Y sabes qué pasa después? Dios envía cuerdas espirituales, palabras que te elevan, personas que aparecen de la nada para ayudarte, puertas que se abren cuando todo parecía sellado. Jesús te habla, y Él dice, no importa cuán profundo hayas caído, yo puedo levantarte. Y aquí hay una revelación de la que pocos se dieron cuenta. Jeremías no salió solo, tuvo que aceptar ayuda. ¿Cuántas veces has rechazado ayuda por orgullo, por miedo, por vergüenza? Pero el rescate de Dios puede llegar a través de manos humanas, y es necesario estar dispuesto a aguantar. Si este mensaje le llegó al corazón, comente, creo en la ayuda de Dios, y comparte este video con alguien que sepas que está en silencio, pero gritando por dentro. Puede ser que la única manera de sacar a alguien del hoyo sea lanzar esta palabra como una cuerda, porque Dios todavía está levantando personas como Ebed-Melech, y tal vez Él te esté levantando para que seas la respuesta. Pero espera, lo que suceda a continuación desafiará todo lo que crees. Vivía al margen, literalmente, aislado, incomprendido, temido, un hombre endemoniado, desnudo, herido, viviendo entre tumbas. Nadie quería estar cerca de él. Nadie se atrevió a cruzar esa parte de la región gadarena. Este era el territorio de la muerte, la locura y el rechazo. El silencio allí no era paz, era desesperación contenida. Pero algo sucede. Jesús entra en esa tierra, y esto ya es una violación de las expectativas, porque nadie elige abordar el dolor más abierto, la angustia más visible. Pero entra Jesús, Él siempre entra donde nadie más quiere pisar. Y ahí está el hombre. Oprimidos, dominados, desgarrados por dentro y por fuera, sin identidad, sin nombre, sin descanso. Lo que quería nadie podía decirlo, pero lo que necesitaba Jesús ya lo había discernido antes de que se pronunciara ninguna palabra. Esta historia está en Marcos 5, y quizás el versículo más poderoso y transformador es exactamente cuando todo ya había cambiado. Estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Marcos 5:15. Esto es más que una descripción física. Esta es la liberación. Esto es curativo. Esta es una restauración completa. El que antes gritaba y se lastimaba ahora está tranquilo. El que estaba encadenado por otros ahora es libre. Jesús te habla exactamente de esto. No importa cuán destruido esté tu estado interior, hay un lugar de paz al que solo Él puede llevarte. Pero detente y piensa honestamente. ¿Cuántas veces has buscado la paz
y aún así has permanecido angustiado. ¿Alguna vez has intentado descansar pero tu mente no se apaga? ¿Has intentado sonreír, pero el peso interior no te lo permite? ¿Alguna vez has oído que necesitabas ser más fuerte, pero solo querías tumbarte y desaparecer? Esta es la realidad de miles de personas. Están vestidos, sonriendo, incluso hablando de Dios, pero interiormente están como el Gadareno antes de encontrar a Jesús, destrozados. ¿Qué pasaría si te dijera que lo que te enseñaron sobre la paz está incompleto? Que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Jesús en medio de ellos. Porque eso es exactamente lo que le pasó a ese hombre. Los problemas externos no han desaparecido, pero la tormenta interior ha cesado. El más impresionante, Jesús no tuvo miedo de su suciedad. A Jesús no le molestaban los gritos, las marcas, la posesión. Al contrario, Jesús lo vio completamente y liberado. ¿Alguna vez has notado que a veces tu mente es como un campo de batalla donde tú mismo eres el enemigo y la víctima al mismo tiempo? Quieres dejar de pensar, pero los pensamientos te abruman. Quieres dormir, pero las pesadillas te persiguen incluso con los ojos abiertos. Quieres sentirte bien, pero no puedes. Y finalmente piensa que esto es debilidad espiritual, pero no lo es. Jesús no le dijo al Gadareno, ¿por qué permitiste que sucediera esto? Simplemente lo dejó en libertad, porque el amor libera antes de juzgar. Si te llegó esta palabra, comenta, Jesús es mi paz. Declara esto incluso si todo a tu alrededor parece un huracán, porque declarar fe en medio del dolor es exactamente lo que rompe ciclos invisibles. El hombre Gadareno no pidió liberación, fue la presencia de Jesús lo que activó el milagro, y tal vez eso es lo que te está pasando ahora mismo. Ni siquiera sabes orar, pero su presencia está ahí, visitándote, limpiándote, restaurándote. ¿Y quieres saber el detalle que pocas personas notan? Después de ser liberado, el Gadareno quiso seguir a Jesús, pero Jesús dijo, ve a casa y cuenta todo lo que el Señor ha hecho por ti. Esto es tan profundo, porque hay dolores que se convierten en testimonios. Hay traumas que se convierten en puentes para sanar a otras personas. ¿Realmente crees que tu sufrimiento es inútil? ¿O puedes creer que Jesús puede usarlo para levantar a otros? Quizás estés luchando contra una angustia que no tiene nombre, un peso que nadie más entiende. Pero Jesús entiende. Él sabe el nombre de tu dolor incluso cuando no puedas explicarlo. Jesús te habla y dice, no solo vine a liberarte, sino a devolverte la vida. Lo que la sociedad ha enterrado en ti, identidad, dignidad, lucidez, alegría, Él te lo está devolviendo. Porque cuando Él entra en tu historia, incluso los muertos emocionales vuelven a la vida. Si alguna vez has experimentado esta batalla mental, si tu mente alguna vez ha sido tu peor enemigo, escribe en los comentarios, Jesús, calma mi alma. Usted no está solo. Hay un nombre por encima de toda ansiedad, de toda opresión, de todo miedo. Y aquí está el momento más desafiante. ¿Tu lucha interior es solo debilidad emocional? ¿O es un grito espiritual de liberación? La religiosidad puede decir que eres así por falta de oración, pero Jesús responde, esta clase de tormento se rompe en mi presencia. Y quizás estés exactamente en este punto de la historia, el punto en el que Jesús llega a tu tierra, cruza sus costas y te encuentra, incluso si nadie más tiene el coraje de acercarse. Y si este vídeo es la orilla que Jesús está cruzando ahora, ¿qué vas a hacer con él? Pero eso no es todo. Lo que viene después podría transformar tu vida para siempre. Estaba sentado al borde del camino, como siempre. Era el lugar que conocía, el mismo lugar donde la gente ya esperaba verlo. Un ciego, acostumbrado a vivir de la dependencia de los demás, mendigando mientras el mundo pasaba a su lado sin mirarle a los ojos. No tenía un nombre para la multitud, era simplemente otra persona necesitada. Pero la Biblia nos presenta su nombre, Bartimeo, y esta información ya nos da una poderosa visión del corazón de Dios, porque mientras el mundo olvida los nombres de los que sufren, Jesús los llama por su nombre. No hay anonimato en el dolor ante Él. Y aquel día, Bartimeo oyó resonar entre los pasos apresurados de la multitud otro nombre, Jesús de Nazaret pasaba, y lo que sucede a continuación revela algo extraordinario sobre el ciclo de la angustia. El dolor a menudo se convierte en identidad, y cuando esto sucede, la persona deja de creer que hay algo más allá del dolor. El verso es breve pero profundo.
Estaba sentado mendigando. Marcos 10:46. Esta frase lleva el peso de una existencia. No estaba simplemente sentado, estaba estancado. No solo estaba ciego, estaba atrapada en un sistema donde la supervivencia se convertía en el objetivo final. La esperanza se había limitado a unas pocas monedas al día. ¿Cuántos están así hoy? No físicamente ciegos, sino emocionalmente paralizado. Personas que dejaron de soñar, de luchar, de creer que hay algo más allá de la rutina del dolor. Jesús te habla exactamente en este punto, porque existe una línea invisible entre aceptar el dolor como parte del viaje y aceptarlo como tu identidad. Bartimeo superó este límite y cuando escuchó el nombre de Jesús decidió gritar. Rompió la lógica del silencio y fue entonces exactamente cuando todo empezó a cambiar. ¿Pero qué hay de ti? ¿Alguna vez te has parado a pensar si estás haciendo de tu dolor una identidad? ¿Te has acostumbrado tanto a la angustia que ya no puedes imaginar cómo sería vivir sin ella? ¿Tienes miedo de curarte porque ya no sabes quién serías sin este sufrimiento? Esto es más común de lo que piensas. Mucha gente dice que quiere libertad, pero en el fondo teme lo que viene después, porque el dolor se convirtió en refugio, excusa, compañero. Pero Jesús no tiene miedo de tocarlo. Cuando Bartimeo grita, la multitud intenta silenciarlo. Siempre es así. El sistema quiere que permanezcas en el mismo lugar, pero él grita más fuerte, porque cuando el grito nace del alma, ni siquiera el ruido exterior puede silenciarlo, y entonces Jesús se detiene. Por todo, detente por él, por un hombre sin visión pero con fe, por alguien a quien todos ignoraron, pero que se atrevió a romper el ciclo. Este es uno de los momentos más conmovedores de la Biblia. Jesús podría simplemente curarlo a distancia, pero él pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Parece obvio, ¿no? Pero no lo es, porque antes de sanar, Jesús quería escuchar el deseo, quería devolverle al ciego el poder de elección, de decisión, de voz, y Bartimeo responde, que pueda volver a ver, y en ese momento todo cambia, recupera su visión, pero también su dignidad, su lugar de palabra, el sentido de vivir. Jesús te habla hoy y preguntar lo mismo. ¿Qué quieres que haga por ti? No lo que otros creen que necesitas, sino lo que tu alma realmente desea. Y aquí está la clave. La curación vino después del grito, después de la exposición, después de desafiar a la multitud. Si este mensaje le habló al corazón, comente, Jesús me ve más allá de mi dolor. Escríbalo como un acto de fe. Al igual que Bartimeo, es posible que hoy estés al margen, pero tu llanto puede detener el cielo. ¿Estás dispuesto a ser curado? Incluso si eso significa dejar atrás la versión de ti mismo que aprendió a sobrevivir en el sufrimiento. Esta pregunta puede resultar incómoda, pero es necesario, porque la verdadera liberación requiere un reposicionamiento completo. Bartimeo no volvió al mismo lugar después del milagro. Siguió a Jesús por el camino, porque la curación no termina cuando el dolor desaparece. Ella continúa decidiendo vivir de una manera nueva. Y ahora te pregunto con valentía, ¿no se ha convertido tu dolor en el único lugar donde sientes que tienes el control? ¿El miedo a vivir libre te mantiene atrapado en una prisión emocional que Jesús ya vino a romper? Muchos no se dan cuenta, pero es reconfortante repetir el ciclo del dolor, porque al menos allí todo es predecible. Pero Jesús no trabaja en la previsibilidad. Él interrumpe, cambia, se mueve. ¿Y si hoy Él estuviera interrumpiendo tu dolor con este mensaje? ¿Tendrías el valor de decir, ¿quiero volver a verlo? Esa multitud siguió moviéndose, pero Bartimeo se levantó, dejó de ser el ciego del camino y se hizo seguidor de Jesús. Y he aquí una verdad que pocos pueden digerir. Hay personas que prefieren permanecer ciegas antes que tener que levantarse y caminar, porque el caminar con Jesús requiere fe, exige renuncia, exige abandono de viejas identidades, pero también ofrece algo que ningún dolor puede dar, un propósito mayor que el sufrimiento. Si esta palabra te fortaleció, escribe, Jesús me guía. Declara esto como alguien que decide abandonar la orilla, levantarse del suelo y seguir un nuevo camino, porque sí, Jesús te ve más allá del dolor, Él te ve más allá de la etiqueta, más allá de la historia, más allá del fracaso, y lo más hermoso, Él te llama no por lo que te has convertido a causa del dolor, sino por lo que naciste para ser. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Estaba cansado. Moisés ya no era el joven lleno de vigor que enfrentó audazmente al faraón.
Ya había cruzado mares, liderado un pueblo rebelde y visto milagros que harían creer a cualquiera sin dudarlo. Pero ahora estaba exhausto, no solo físicamente sino emocionalmente destrozado. Llevaba un peso que parecía mayor que él, y el grito que sale de su boca es tan humano, tan crudo, que resuena como un grito moderno. No puedo guiar a esta gente solo. Mátame, te lo ruego. Números 11, 14, 15. Esta frase tiene el poder de rasgar cualquier máscara espiritual, porque no se trata de incredulidad, se trata de límites. Se trata de cuando hasta los más fuertes se desmoronan, cuando incluso los líderes necesitan ayuda, cuando incluso los profetas piensan en darse por vencidos. Sí, hasta Moisés llegó a ese lugar oscuro donde el alma susurra, se acabó. Jesús te habla de ese lugar, y tal vez hoy estés exactamente donde estaba Moisés, no literalmente en el desierto, sino rodeado de presiones que te aplastan. Te sientes agobiado por una responsabilidad que no pediste, por expectativas que nadie debería soportar solo. El dolor del agotamiento es invisible pero violento. No sangra pero apesta. Drena tu esperanza, tu coraje, tu voluntad de continuar. ¿Y sabes qué hace que esto sea más pesado? La idea errónea de que sentirse débil es pecado. Ese llanto es señal de debilidad espiritual, que pensar en rendirse es falta de fe. Pero ¿el colapso es realmente una falta de fe? ¿O sería un grito sincero de alguien que todavía tiene suficiente fe para gritar pidiendo ayuda? Moisés no abandonó al pueblo, no corrió, él oró, y lo que pide es impactante. No pide fuerza, no pide ayuda, pide la muerte. Este nivel de angustia es profundo. Estaba agotado, sí. Pero ¿sabes cuál es la respuesta de Dios? No es condenación, no es una reprimenda, es provisión. Dios no lo mata, Dios lo sostiene. Levanta otros 70 hombres para compartir la carga, porque cuando el peso de vuestra misión se vuelve demasiado, Dios no os deja solos. Él redistribuye, Él cuida, Él muestra que nunca fuiste llamado a llevar el mundo sobre tus hombros. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras luchando por todos y nadie esté luchando por ti, como si estuvieras agarrando los extremos de algo que ya se ha desmoronado por dentro. Este es el tipo de dolor que no aparece en las fotos. Es el dolor del agotamiento espiritual, emocional y mental, y es precisamente ahí donde la gracia de Dios se manifiesta con más ternura. Moisés no fue ignorado. Dios escuchó incluso la petición más desesperada. ¿Y si hoy Jesús te escuchara de la misma manera? Si Él estuviera diciendo, veo lo que nadie ve, oigo lo que nadie oye, no caeréis, yo estoy con vosotros. Podrías pensar, pero ya crucé la línea. Y Jesús responde, entonces ahora es mi turno, porque cuando llega tu fin, se activa el comienzo de lo sobrenatural. El ciclo de angustia muchas veces se mantiene con el silencio, por intentar mantenerte fuerte cuando tu corazón falla, debido a la creencia errónea de que los verdaderos creyentes no se desaniman. Pero Moisés era un hombre de Dios y sin embargo quería darse por vencido. Eso no lo detuvo. Al contrario, lo hizo más real, más humano, más dependiente de la gracia divina. Si este mensaje le llegó al corazón, comente, Jesús me sostiene cuando nadie más puede hacerlo. Escríbalo como un acto de verdad, como alguien que decidió dejar de ocultar su cansancio y confiar en que Dios ve más allá de las apariencias. ¿Has sido tan fuerte por fuera que nadie puede imaginar el dolor que experimentas por dentro? ¿Será que en realidad tu fuerza esconde un grito de auxilio que nadie tuvo la sensibilidad de percibir? Esta es la belleza de nuestro Dios. No le impresionan los que nunca caen. Se acerca a la persona que mientras cae, todavía extiende la mano. Y tal vez lo que te está diciendo ahora es, no espero que lo soportes todo, solo quiero que me invites a soportarlo contigo. Moisés no fue un fracaso por derrumbarse, fue un ejemplo de que incluso los gigantes de la fe tienen días de desierto en el alma. La verdad que casi nadie predica es esta: Jesús no busca superhéroes, busca sinceridad. Se manifiesta en el corazón quebrantado, en la mente cansada, en el alma afligida. Es allí donde Él brilla más. ¿Qué pasa si hoy Él usa esta palabra para llevarte desde el punto de agotamiento al lugar de alivio? ¿Aceptarás esta invitación? ¿O seguirás fingiendo que todo está bien mientras tu alma se desmorona en silencio? Respira profundamente. Permítete sentir este mensaje. No necesitas más presión. Necesitas descansar. Y el descanso no es escape, es fe.
Fe en que Jesús puede cuidar de ti mientras tú cuidas de los demás. Fe en que no es necesario morir para que otros vivan. Fe en que el mismo Dios que levantó a Moisés cuando quiso darse por vencido, ahora te está levantando a ti, porque todavía lo hace, y lo hace por amor. ¿Y si te dijera que hay algo de lo que casi nadie se da cuenta sobre esta historia? Había desesperación en los ojos de ese padre. No lloraba como alguien que lo había perdido todo, sino como alguien que todavía tenía algo que perder. Su hijo, su propio hijo, estaba siendo consumido día tras día por algo que nadie podía explicar. Ahora gritaba, ahora se arrojaba al fuego, ahora echaba espuma, ahora caía como muerto. Era como si algo invisible lo poseyera y lo arrancara de la realidad y, peor aún, lo arrancara de su padre. Lo había intentado todo. Ya había llevado al niño a los discípulos de Jesús. Nada funcionó. Fracaso tras fracaso. Hasta que finalmente, ante el mismo Cristo, sus palabras salen como un grito desde lo más profundo de su alma. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Marcos 9:22. La respuesta de Jesús directa y quirúrgica rompe el aire. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y entonces el hombre estalla en sinceridad. Creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Esta frase resuena como una confesión que pocos tienen el valor de hacer. No es fácil admitir que la fe ha flaqueado. Esa confianza fluctuó, que hay dudas escondidas entre las oraciones, que a pesar de orar, algo dentro de ti todavía teme que no suceda. Jesús te habla en este punto exacto de conflicto entre fe y duda, y Él no te rechaza por eso. Se acerca, Él responde, Él actúa. ¿Cuántas veces te has sentido así? Arrodillarse ante Dios, decir con los labios que cree, pero con el corazón colapsando en silencio. ¿Cuántas veces has dicho yo creo, mientras por dentro repetías y si no funciona? ¿Tu duda significa que eres espiritualmente débil? ¿O es una señal de que todavía tienes suficiente fe para seguir intentándolo, incluso cuando todo parece desmoronarse? Este padre no era un incrédulo, él era humano, y es precisamente esta humanidad la que atrae a Jesús. No exige perfección emocional, él responde a la sinceridad, a la vulnerabilidad, a la confesión carente de religiosidad. La oración de este padre es una de las más poderosas de toda la Biblia, porque proviene de un lugar real, un lugar donde la fe existe, pero está herida, donde la esperanza vive pero cojea, donde el corazón todavía cree, pero teme ser decepcionado. ¿Alguna vez has orado con miedo? ¿Alguna vez le has pedido algo a Dios mientras preparabas tu corazón para un no? ¿Alguna vez has clamado por sanidad y al mismo tiempo has dudado si llegaría? Así que debes saber que estás más cerca de Dios de lo que crees, porque la fe vacilante sigue siendo fe. La fe con duda sigue siendo fe. Jesús no rechazó a ese hombre. Al contrario, liberó a su hijo. La duda no detuvo el milagro, porque lo que mueve el corazón de Dios no es un discurso impecable de confianza ciega, sino la entrega sincera de quien dice, estoy tratando de confiar, ayúdame. Si esta palabra te confrontó, comenta ahora, Jesús, ayuda mi incredulidad. Escribe sin miedo, con la valentía de quien comprende que admitir la debilidad no disminuye la fe, sino que la fortalece. ¿Y si te dijera que la mayoría de tus luchas espirituales no son porque tienes poca fe, sino porque tienes fe real, y por eso el enemigo pelea tanto contra ti? No es la falta de fe lo que te hace llorar sobre la almohada, es precisamente porque todavía tienes fe en que, aunque estés sangrando por dentro, todavía doblas las rodillas. Aunque tengas miedo, todavía oras. E incluso con dudas todavía ves mensajes como este. Esto no es debilidad, esto es resistencia. Y Jesús ve. Quizás hayas creído durante años que necesitabas tener una fe inquebrantable para merecer una respuesta divina. Pero, ¿y si lo que realmente necesitas es el coraje de presentarte ante Dios quebrantado y decir, quiero creer, pero necesito ayuda para continuar? Esta es la oración que toca el cielo. La fe no es la ausencia de dudas. La fe continúa con ello. Es caminar incluso sin ver. Es tomar la mano de Jesús incluso cuando todo a nuestro alrededor dice que ya no vale la pena. Y eso es lo que hizo ese padre. No se quedó callado, no fingió, no ocultó la oscilación de su corazón. Él habló, y cuando habló ocurrió el milagro. ¿Tienes el coraje de hacer lo mismo? ¿O seguirá ocultando la inestabilidad de su fe detrás de discursos ensayados?
A Jesús no le impresionan las palabras hermosas, se mueve ante los corazones verdaderos, y eso es lo que Él está buscando en ti ahora. Haz clic en me gusta, si esta palabra fue como una ayuda para tu alma. Comparte con alguien que esté luchando por seguir creyendo. Tú puedes ser la respuesta que Jesús usará para levantar otro corazón hoy, porque la fe dividida sigue siendo fe, y es suficiente para mover montañas. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Pablo no pidió este aguijón, no lo busqué, él no buscó este dolor, pero ella vino y quedó, persistente, incómodo, limitante, y lo más angustioso, ninguna explicación. Él gritó, 3 veces rogó al Señor que lo librara de ello. 3 veces recibió el mismo silencio seguido de una respuesta que quizás dolió más que la espina misma. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Imagina este momento. Un hombre que vio el cielo, que predicó, que curó, que soportó cárceles, azotes y naufragios. Pero ahora está exhausto por dentro. Pablo sabía lo que era luchar contra enemigos externos, pero ¿qué haces cuando la guerra está dentro de ti? Cuando la fragilidad que escondes del mundo se convierte en tu nuevo campo de batalla. Cuando el miedo no es a lo que otros puedan hacerte, sino a lo que tú mismo podrías hacerte si continúas en este estado. Jesús te habla cuando todo en ti pide fuerza a gritos, y lo que viene de Dios es una invitación a abrazar tu propia debilidad. Parece contradictorio, pero es exactamente en este lugar donde Él se manifiesta con más fuerza. ¿Cuántas veces has intentado ocultar tu fragilidad para parecer espiritual? ¿Para mantener las apariencias? ¿Para no decepcionar a la gente que siempre espera de ti la mejor versión? ¿Qué pasa si esta presión que sientes por parecer fuerte es precisamente lo que te impide una verdadera curación? ¿Mostrar vulnerabilidad realmente te hace más débil? ¿O es en este preciso momento de exposición que el poder de Dios comienza a manifestarse con intensidad? Hay algo liberador en admitir, no puedo soportarlo, y hay algo aún más poderoso cuando esta confesión se hace no como una señal de derrota, sino como un acto de rendición. Eso es lo que hizo Pablo. En lugar de esconder el aguijón, comenzó a gloriarse en sus debilidades. Comprendió que cuanto más débil se reconocía, más dependiente se volvía de la gracia que sostiene, de la fuerza que completa, de la fuerza que no viene de dentro, sino de arriba. Si esta palabra te habló, escribe en los comentarios, Jesús, muestra tu fuerza en mi debilidad. Declara esto como un acto de valentía y rendición. Porque admitir tu dolor no disminuye tu fe. Al contrario, revela que es verdad. ¿Qué pasaría si te dijera que lo que llamas vergüenza podría ser exactamente la plataforma que Dios quiere usar para mostrar su gloria? La gente quiere milagros, pero nadie quiere espinas. Todo el mundo quiere ser fuerte, pero pocos quieren pasar por el proceso donde se revela la fuerza de Dios, porque este proceso, casi siempre, implica quebrantamiento, deconstrucción y una entrega radical del control. Pero es en este lugar donde la gracia desborda, donde el ciclo de la angustia comienza a romperse, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque ahora ya no te define. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez lo que Dios está tratando de mostrarte con esta lucha interna no es cómo superarla solo, sino cómo depender de Él en cada paso? ¿Y si lo que más obstaculiza tu progreso no es el dolor en sí, sino el orgullo de no querer parecer frágil? Jesús te habla claramente hoy. Es exactamente en ese punto en el que crees que estás fallando que quiero hablar. No luches contra tu debilidad, entrégalo. Pablo entendió esto, y por eso escribió, muy gustoso pues me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo more dentro de mí. Dejó de resistirse a lo que Dios estaba usando para moldear su fe, y empezó a encontrarle sentido a lo que parecía injusto. ¿Estás tratando de deshacerte de algo que Dios está usando para transformarte? No todo peso es castigo. A veces es entrenamiento. No todo dolor es señal de separación de Dios. A veces es el lugar donde Él está más presente, y no nos equivoquemos. La gracia no es una excusa para acomodarnos al dolor, sino un empoderamiento para superarlo de manera sobrenatural. No para ti, pero a pesar de ti. No se trata de sentirse capaz, se trata de saber en quién confiar. No es necesario que lleves esta servoarmadura irrompible. No necesitas apoyar a este personaje que nunca colapsa. Eres humano, y Jesús lo sabe. No vino por los fuertes,
Vino a sostener a los cansados, a levantar a los que caen, a sanar a los heridos. Él está diciendo hoy, soy suficiente, mi gracia es lo que necesitas. Y aquí viene la parte más sorprendente. Ella solo dio un solo paso, pero fue un paso equivocado, en la dirección equivocada. La esposa de Lot no era cualquiera. Ella estaba dentro del plan de Dios, junto a alguien que Dios había elegido para escapar de la destrucción. Ella ya había oído a los ángeles, ya había recibido la orden clara, no mires atrás, pero a mitad de camino, no pudo resistirse. Y lo que parecía solo una mirada se convirtió en una frase. Génesis 19:26 dice, pero la mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. No fue solo un error, fue una elección que reveló dónde seguía atrapado su corazón, y esa elección la paralizó, para siempre. ¿Cuántas veces sientes que estás caminando pero por dentro estás paralizado? ¿Que estás avanzando pero tu alma sigue pegada a lo que quedó atrás? Intentas avanzar pero algo te hace retroceder. Recuerdos, personas, lugares, palabras dichas. Traumas que aún viven dentro de ti aunque haya pasado el tiempo. Te preguntas por qué todavía sientes tanto dolor por algo que ya deberías haber superado. Pero ¿qué pasa si lo que te dijeron sobre seguir adelante está incompleto? ¿Vivir estancado en el pasado es realmente una falta de fe? ¿O está sucediendo algo mucho más profundo? La esposa de Lot no regresó físicamente, pero su mirada fue un regreso emocional, una nostalgia enfermiza, un apego a algo que Dios ya había decidido destruir. ¿Cuántas veces también miras atrás con nostalgia a algo que solo te trajo dolor? ¿Cuántas veces intentas rescatar una versión de ti mismo que ya no existe? Y aquí está la verdad que a nadie le gusta escuchar. Vivir estancado en el pasado es una forma sutil de desobedecer el llamado de Dios a cosas nuevas. Jesús os habla hoy de esto. Hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para dejar ir. Si sigues revisando el pasado como si aún pudiera cambiarse, te convertirás en una estatua emocional, atrapada en medio del camino, incapaz de vivir lo que Dios ha preparado para ti. ¿Qué pasaría si te dijera que esta prisión emocional del pasado no es solo sufrimiento, también es resistencia al mover de Dios? ¿Alguna vez has notado cómo al enemigo le encanta atrapar a las personas en sus recuerdos? No necesita atacar su futuro, si puede vincular su corazón a lo que ha pasado. El ciclo de angustia que experimentas puede verse alimentado por tu insistencia en recordar lo que ya debería estar enterrado. Pero Jesús no vino a mantenerte en el cementerio de los recuerdos. Él vino a resucitarte con propósito y visión, y eso requiere una decisión radical, no mirar atrás. Quizás no entiendes cómo romper con el pasado si todavía te duele tanto. Quizás te resulte imposible dejar de recordar. Pero escuche, recordar es diferente a revivir. La curación comienza cuando miras hacia atrás con comprensión, no con apego. Cuando extraes lecciones, pero no construyes un hogar donde solo debería haber testimonio. Es posible que haya experimentado un trauma, pero no es necesario que viva dentro de él. Puedes recordar lo que pasó, pero no tienes que revivir el dolor todos los días. Si esta palabra te habló, comenta ahora: Jesús, líbrame de lo que queda. Declara esto con fe. Esta no es una frase cualquiera, es una ruptura espiritual. Le estás diciendo al cielo que quieres seguir adelante, incluso si todavía hay dolor. Le estás diciendo al diablo que el pasado ya no te define, que la cruz es suficiente, que la gracia te llame hacia adelante, para lo nuevo, para el propósito. Y hay algo que casi nadie sabe acerca de la historia de la esposa de Lot. Ella estuvo muy cerca de la salvación, tan cerca, pero demasiado apegado a lo que Dios estaba destruyendo. Es posible estar en el camino hacia la promesa y aún así sentirnos abrumados por el anhelo por Egipto. ¿No te está advirtiendo Jesús hoy sobre este apego invisible? Saliste de allí, pero ¿ya se fue dentro de ti? Tu futuro no nacerá mientras sigas añorando donde Dios ya no está. Y sí, duele irse, duele cerrar ciclos, duele decir adiós a las historias que no tuvieron un final bonito. Pero este dolor es el portal a la libertad. El dolor de una ruptura es pasajero, la parálisis del anhelo no. Jesús está diciendo, no mires atrás, no como castigo, pero como un grito, como quien te ruega que no te conviertas en piedra donde Él te llamó a ser río. Tus semejantes pueden ser el instrumento de Dios para llegar a otras vidas. Si esta palabra le habló al corazón,
Haga clic en me gusta como un acto de fe. Quizás alguien a quien amas también necesite liberarse del pasado. Compartir. Difunda este mensaje. Sé parte de este movimiento. Porque hoy, Jesús te habla. Y lo que viene después podría transformar tu vida para siempre. Estaba ante un ángel, una manifestación directa de lo sobrenatural, un llamado divino a liberar al pueblo. Pero aún así no podía confiar plenamente en él. Gedeón miró a ese ser celestial y dijo: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, dame una señal. Jueces 6:17. Era como si la fe estuviera presente, pero todavía en disputa con un miedo sordo e insistente. La presión interna entre el vamos y el no puedo estallaba en su interior como una tormenta contenida. Quería creer, pero también quería estar seguro. Quería obedecer, pero tenía miedo de fracasar. Y en este conflicto invisible, muchos de nosotros nos reconocemos. Porque a veces el problema no es no creer. El problema es creer y todavía sentirse asfixiado por la duda. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si llevaras dentro de ti dos corazones. Uno que quiere confiar en las acciones de Dios y otro que se paraliza ante la posibilidad de que todo salga mal. Esta tensión silenciosa está desgastando. El alma vive en guerra consigo misma. El pensamiento avanza, pero el corazón se queda atrás. Un paso adelante, dos pasos atrás. Sientes el llamado, pero también escuchas el miedo susurrando. ¿Qué pasa si no es real? ¿Qué pasa si no vuelve a funcionar? Dios no reprendió a Gedeón por pedir una señal. No fue abandonado, no estaba avergonzado. Fue entendido. Esto lo cambia todo, porque tal vez lo que necesitas hoy no es una carga más sobre tu fe, sino un abrazo de Dios que te diga: entiendo lo que te pesa por dentro. Jesús os habla. Él conoce esta presión interior que nadie ve, la duda que os avergüenza, el miedo que escondéis incluso en vuestras oraciones. Pero ¿y si te dijera que lo que sientes no es debilidad espiritual? Es parte del proceso que Dios está respetando. La presión que Gideon sentía por dentro era un reflejo de algo que muchos confunden con incredulidad, pero que en realidad es un trauma no tratado. Venía de un pueblo oprimido, de historias de derrotas, de promesas que parecían olvidadas. ¿Cómo puedes confiar cuando el dolor te ha entrenado a esperar siempre lo peor? ¿Tu miedo es una señal de poca fe? ¿O el resultado de un alma herida que solo quiere protegerse? Es necesario plantearse esta pregunta, porque muchos se castigan a sí mismos por dudar, cuando en realidad solo necesitan curación, no juicio. La buena noticia: Dios no requiere una fe perfecta. Él responde a la fe sincera. Gedeón pidió una señal y Dios se la dio. Luego pidió otro y Dios también se lo dio, porque Él conoce nuestros límites. Respeta el ritmo de nuestra transformación. Él es paciente. Él no te empuja, Él te guía. Y hoy Él está diciendo: no te abandoné por tu miedo. Puede que estés dividido por dentro, pero el cielo sigue a tu favor. Gideon se sintió demasiado pequeño, incapaz, algo poco probable, y sin embargo Dios lo miró y le dijo: ve con tus fuerzas. No porque Gedeón fuera fuerte, sino porque la fuerza de Dios se perfeccionaría precisamente en su inseguridad. La misma presión que hoy te aplasta será el punto donde Dios te revelará más claramente su poder. Tu mayor conflicto interno puede convertirse en el mayor escenario para la gloria de Dios. ¿Crees esto? Si este mensaje llegó a tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús confirma mi camino. Exprese esto como una petición sincera, como lo hizo Gedeón. No hay vergüenza en pedir señales cuando el corazón está dispuesto a obedecer. Jesús está escuchando. Él está observando tu proceso. Él está siguiendo cada lágrima que cae en el silencio, cada pensamiento que no se convierte en palabra, cada oración que queda solo en los ojos. No se ignora nada. Quizás hoy estés en el mismo lugar que Gedeón, al borde de un llamamiento, pero atrapado entre el sí y el y sí. Pero escucha con atención. Dios no necesita que todo tú te use. Él necesita que estés dispuesto, incluso asustado, incluso con incertidumbre. Él está listo para caminar junto a ti en este proceso, y Él está diciendo ahora: lo confirmaré, te lo mostraré, pero no te detengas, porque hay algo aún más poderoso a punto de ser revelado. La escena es dolorosa y casi injusta para los ojos humanos. Un hombre enfermo, 38 años, inmóvil, limitado, vulnerable, esperando. Juan 5:7 nos revela su amargo estallido ante Jesús. Señor, no tengo nadie que...
cuando se remueve el agua, pueda meterme en el estanque. El paralítico estaba ahí, al margen de la curación, rodeado de oportunidades, pero siempre quedando atrás, porque mientras otros tenían quien los ayudaba, él tenía silencio. Mientras otros tenían compañía, él fue ignorado. Mientras otros corrían hacia la esperanza, él simplemente miraba, atrapado en la parálisis del abandono. Y quizás, sin darte cuenta, estés en ese mismo lugar. La sensación de luchar solo es uno de los dolores más paralizantes del alma. Cuando la angustia golpea y nadie se acerca, cuando esperas apoyo, pero encuentras puertas cerradas, cuando estás al límite de tus fuerzas y te das cuenta de que no hay nadie que te impida caer. No tengo ningún hombre. Esta frase resuena como un grito ahogado en el corazón de muchas personas, y surge la pregunta inevitable: ¿dónde está Dios cuando todos me dejan? ¿Dónde está Jesús cuando nadie me ayuda? La respuesta es simple pero profunda. Él está ahí, como ese día, de pie ante ti, porque Jesús te habla. La parálisis de aquel hombre era visible, pero había otra más sutil, la parálisis emocional, la parálisis de quien ya no lo intenta, de los que creen que siempre perderán. Eso siempre quedará olvidado, que siempre escucharás no pude ayudarte. Y esto poco a poco va matando la fe, drena la esperanza desde dentro. Se inicia el ciclo invisible de la angustia. Quieres creer, pero ya has sufrido demasiado en el intento. Incluso rezas, pero no sientes fuerzas para insistir, y el tiempo convierte el dolor en rutina, y el milagro parece cada vez más lejano. Pero entonces llega Jesús. Rompe el protocolo. Ignora la espera de las aguas. No requiere ayuda humana. Mira a los ojos del olvidado y le pregunta: ¿quieres ser curado? No hay ningún truco. No hay actuación. Solo una pregunta directa al corazón herido. Porque Jesús no necesita que alguien te meta en el tanque. Él es la cura. Él es la fuente. Él es el agua viva. Cuando Él entra en tu historia, no necesitas atajos humanos. Solo necesitas escuchar y responder. ¿Crees que Jesús puede actuar incluso cuando nadie más actúa por ti? ¿O tu fe está tan condicionada a la ayuda de los demás que ni siquiera notas cuando se acerca el cielo? ¿Estás esperando el toque de un hombre, cuando el toque del Salvador ya está a tu alcance? Estas preguntas duelen, pero te liberan, porque nos hacen darnos cuenta de que estar humanamente solos no es el fin. Es el escenario perfecto para que Dios demuestre que nunca te ha abandonado. Eso siempre estuvo ahí. Eso siempre lo escuchaste. Quien siempre te vio. Levántate, toma tu camilla y camina. 3 acciones, 3 verbos. Una orden que iba contra toda lógica. Jesús no trató la enfermedad con simpatía, la trató con autoridad. Y eso significa que tu dolor no es compatible con la lástima. Es compatible con el poder, con transformación, con liberación. Jesús os habla: levántate, porque ya no necesitas vivir al margen de lo que Dios puede hacer. Ya no tendrás que esperar a que otros lo hagan por ti. Lo que Jesús hará depende directamente de ti. Si esta palabra te tocó el corazón, haz clic en me gusta, como un acto de fe, y escribe en los comentarios: Jesús, me levanto. Incluso si todavía te sientes débil, incluso si nada ha cambiado visiblemente. Esta declaración es espiritual, es profético. Es como levantar la cama y caminar incluso después de años de estar quieto. Es fe en acción. Es tu respuesta a Jesús diciendo: sí, quiero ser sanado. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. El milagro ocurrió sin la ayuda de nadie. Solo estaba Jesús. Y eso es suficiente, porque cuando tienes su presencia lo tienes todo. Cuando escuchas su voz, el suelo se vuelve sólido bajo tus pies. Cuando Él entra en escena, el ciclo de angustia se interrumpe. No importa cuánto tiempo hayas estado esperando. No importa cuántas veces fue olvidado. Su toque anula toda historia de dolor. Pero espera, lo que suceda a continuación desafiará todo lo que crees. La celda estaba a oscuras. Los muros de piedra reflejaban el húmedo silencio de la noche. Pablo y Silas fueron heridos, atados, agraviados, no solo atados por cadenas físicas, sino también rodeados de un entorno que fácilmente podría asfixiar cualquier fe. No estaban allí por un error. Estaban allí para hacer el bien, para liberar a una joven poseída. Pero en lugar de aplausos recibieron latigazos. En lugar de libertad, fueron arrojados a la prisión más profunda. Y sin embargo, en medio del dolor, cuando todo parecía decir, rinde,
Cuando el alma podía ceder a la desesperación, algo sucedió, algo que el mundo no espera. Empezaron a cantar, elogio, glorificar, no porque todo estuviera bien, sino porque a pesar de todo sabían en quién creían. Y allí, en ese lugar oscuro, la luz de un terremoto divino rompió lo que el sistema intentaba contener. Hechos 16:26 registra este momento. De repente vino un terremoto tan grande que se movieron los cimientos de la cárcel, y al instante se abrieron todas las puertas, y se soltaron las cadenas de todos. Hay ciclos de angustia que solo pueden romperse con elogios, cuando el alma decide adorar aunque sea en pedazos, cuando decides levantar las manos incluso cuando tu carne te dice, quédate en el suelo. Hay muros que no caen con la fuerza humana, pero se derrumban cuando tu voz se eleva al cielo en adoración. ¿Alguna vez has notado que algunos de los momentos de liberación más profundos no llegan cuando todo está en calma, sino cuando estás dentro de una prisión emocional, atrapados por el trauma, por la culpa, por los diagnósticos, por el abandono, y el enemigo quiere que pienses que este es el fin, que nunca saldrás de esto, que ya no vale la pena intentarlo? Pero Jesús os habla alabanza, lo mismo ahí. Aún así, Pablo y Silas no tenían garantía humana de que saldrían de allí. No hubo contactos, no hubo padrinos políticos, no hubo abogado defensor. Lo que había era fe, y su fe conmovió no solo los cielos sino también la tierra. Cuando cantaban, las cadenas oían, se oyeron las puertas. Toda la estructura de esa prisión lo escuchó, porque cuando un corazón adorador se niega a callar, el infierno tiembla, la oscuridad retrocede, el ciclo está roto, tu silencio está alimentando tu prisión emocional. ¿O será que, si hoy decidieras elevar verdaderos elogios, las cadenas que te atan comenzarían a ceder? No se trata de cantar bellamente, se trata de cantar con el espíritu quebrantado, se trata de decir con el alma, Señor, me duele pero creo, estoy cansado pero te adoro, estoy confundido pero no me detendré. Y ese tipo de adoración abre los cielos. ¿Alguna vez has experimentado esto? ¿O has vivido una fe que solo canta cuando todo está bien? Este es el momento de desbordarse incluso en el dolor, porque ese es el secreto que casi nadie te cuenta. Los grilletes no se caen primero, la alabanza es lo primero. El terremoto viene después, y no penséis que fueron solo Pablo y Silas quienes se liberaron. La Biblia dice que todas las puertas se abrieron, todos los prisioneros fueron liberados, porque tu alabanza en medio de la angustia es contagiosa, rompe cadenas que ni siquiera sabías que existían, libera a las personas que te rodean, transforma atmósferas. Quizás, en lugar de pedirle a Dios que cambie todo lo que te rodea, solo necesites cambiar el sonido que sale de tu boca. En lugar de quejas, elogios. En lugar de murmurar, ríndete. En lugar de miedo, cantó la fe. Esto no es fanatismo, es revelación. Si este mensaje te llamó la atención, comenta ahora, elijo alabar. Declara esto no solo en los comentarios, sino con tu vida, con tus gestos, con tus reacciones, con tu entrega. No importa cuánto tiempo haya estado atrapado emocionalmente, los elogios sinceros, nacidos en medio del dolor, tienen más poder que cualquier cadena humana. Jesús os habla. Alabad ahora. No espere a que el escenario mejore. No esperes a que llegue la respuesta. Alabanza en medio del caos. Porque así se rompen los grilletes. Así se rompe el ciclo de la angustia. Así comienza tu libertad. Y si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Este es tu momento. Esta es tu noche. Ese es tu terremoto. Respira hondo y ama, porque lo que viene después puede transformar tu vida para siempre. Escuchaste historias, verdades, dolor profundo y sanación real. Historias de personas como tú, que también pensaron en rendirse, que también se sintieron olvidadas, que ya dudaban de si la fe todavía tenía sentido, pero en cada uno de ellos, un hilo invisible unía lo imposible, la voz de Jesús. Esa misma voz que ahora te habla susurrando en tu corazón que el ciclo de angustia no es el final, es el punto de inflexión. Tu alma no fue hecha para vivir en cadenas de ansiedad, culpa o desesperación. Naciste para ser libre, pero la clave de esa libertad no está afuera. Está en tu decisión de rendirte, confiar, creer, y ahora has llegado al final de este viaje, pero también al comienzo de algo nuevo. Porque cuando el Espíritu Santo comience a abrir tus ojos, nunca podrás volver a ver tu dolor de la misma manera.
Es hora de fijar esta verdad en tu corazón. Jesús no solo comprende lo que sientes, camina contigo en el valle, se sienta a tu lado en la prisión del alma, te toma de la mano cuando no tienes fuerzas para orar, y ahora quiere sellar esta transformación con una oración que pueda romper cadenas invisibles y abrir puertas que el miedo ha cerrado. Respira profundamente y prepárate para orar, porque esta no será una oración más, marcará una nueva temporada. Jesús te habla, y si Él habla, algo necesita moverse. Ahora cierra los ojos por un momento, no importa dónde estés. Silencia tu entorno, son solo usted y Él. No hay escenario externo que pueda detener lo que Dios quiere hacer internamente. ¿Estás listo? Así que ora conmigo. Señor Jesús, me pongo delante de ti ahora, con todos mis dolores, mis miedos, mis dudas y angustias. Reconozco que lo intenté solo, que cargué con demasiadas cargas y que en muchos momentos pensé en parar. Pero hoy algo en mí se movió. Creo que este mensaje no llegó por casualidad. Era tu voz, Jesús, hablándome directamente. Por lo tanto, ahora entrego todo lo que me detiene. Las cadenas invisibles del pasado, los ciclos de pensamientos negativos, las culpas no resueltas, las heridas que nadie ve. Libérame, Señor. Rompe lo que hay que romper. Enséñame a alabar incluso en el dolor. Me da fuerzas para caminar incluso cuando no veo el camino. Declaro que a partir de hoy ya no soy rehén de la angustia. Soy libre en ti. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste esto sinceramente, sepa que el cielo se ha movido a su favor. Y más, si has llegado hasta aquí es porque Dios está obrando en tu vida. No ignores este toque. Él te está preparando para algo más grande. Ahora tengo una petición urgente. Mira el video que aparece en tu pantalla ahora. Es una continuación directa de este mensaje, y puede ser la pieza que falta para tu curación completa. No cierres esta ventana. Lo que viene a continuación podría ser el punto de inflexión en su viaje espiritual. Comenta abajo. Llegué hasta el final. Esto es más que una frase. Es un acto profético, es un sello espiritual. Si esta palabra te liberó, compártela con alguien que amas y que también necesita escucharla ahora. Tú puedes ser el canal que Dios use para transformar otra vida. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Su registro es más que un clic, es un paso de fe. Es como decir, quiero seguir escuchando la voz de Jesús. Aquí cada vídeo está preparado en oración, pensando en ti, en tu dolor, en tu camino. Termino con un versículo que conlleva una promesa para aquellos que eligen continuar con Jesús, incluso en medio del dolor. Llámame, y te responderé, y te diré cosas grandes y seguras que tú no sabes. Jeremías 33:3. Ahora vete. Haga clic en el vídeo a continuación. No ignores este llamado. Lo que descubras allí podría cambiarlo todo.